Así que estamos muy complacidos hoy día en el Día Internacional del Libro, 23 de abril, en poder contar también con un autor nacional, que es el pastor Francisco Javier Rivera, que está con nosotros. Él ha escrito ya bastante literatura, bastante material, el cual también ha ayudado a que las personas puedan entender, comprender y visualizar también a través de la escritura, que Dios también le ha permitido a él poder llevar a cabo. Así que, Pastor Francisco Javier, muy complacido que esté en la Casa de la Biblia. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Mis primeros libros fueron editados y diagramados y publicados acá en Sociedad Bíblica. Iglesia Encuentro con Dios presenta TV Encuentro, un refrigerio a su corazón. La palabra Biblia es plural, significa biblios en latín y en griego, que es libros. Es una colección de 66 libros compuestos por 40 autores distintos, con personalidades, con oficios, con trayectorias, con realidades muy diferentes, que lo hace extraordinario. No hay otro libro en la historia, ni habrá, que pueda contener estas particularidades que estamos resaltando en esta hora, ¿no? Normalmente un escritor puede demorarse, supongamos, toda su vida, 70 años en escribir un libro, por decir algo, pero 1500 años. Y hay algo que es una palabra que me gustaría recalcar, que es poco conocida, que es la inerrancia de las Escrituras. La palabra inerrancia significa que está libre de equívocos. Por ejemplo, en los evangelios llamados sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas, los sinópticos, relatan un hecho, supongamos la sanidad de un ciego, de un cojo, o cualquier relato, desde tres miradas distintas. Es como si estamos en una esquina y cada uno está en una de las cuatro esquinas del vértice de estas dos calles y ve un accidente. El relato del que está en una esquina va a ver lo que él vio desde esa perspectiva. El otro lo va a mirar de ahí y no se contradice porque él vio algo que complementa y así, ¿no? Entonces, a veces la gente dice, mira, aquí dice que fueron dos ciegos y acá dice que es uno, o alguna cosa. Se trata de ese tema, pero no hay nada contradictorio. Esa es la inerrancia de las Escrituras. Ahora, volviendo un poco a la parte testimonial. En mi época de juventud, 13, 14 años, tuve en una búsqueda espiritual que me llevó a indagar en la literatura. Y comencé a leer comenzando, como uno era joven ahí, con los poetas malditos que se llaman. Rimbaud, Paul Verlaine, en fin, Baudelaire, que eran poetas existencialistas, rupturistas, diríamos, antisistema de lo que había en la época. Y a mí me llevó a perder la fe en Dios, me llevó a una búsqueda totalmente secularista, humanista, de lo que significa la necesidad espiritual que todos tenemos. Y bueno, desarrollé el mundo del arte complementado con museos, con la pintura, indagando, estudiando, maravillado por todas las expresiones artísticas que eso significaban. Y por cierto, el teatro, que me hizo abandonar ingeniería y estudiar después la escuela de teatro. Mire, parece un absurdo hoy día. Nos casamos muy joven con mi esposa, a los 20 años, un chiquillo. ¿Quién se casa hoy a los 20 años? Y a los 7 años de casado, el Señor obró milagrosamente en nuestra vida. Habíamos partido de viaje con la idea de llegar a la India
Y resulta que llegamos solamente hasta Perú, hasta Lima, y se desata el golpe militar en Chile, y entonces mandamos a buscar a nuestro hijo que se había quedado con mi suegra y seguimos con él. Pero eso nos hizo cambiar totalmente la perspectiva y en vez de seguir viajando, nos fuimos a la sierra a vivir, no sé si alguno conoce el Valle Sagrado de los Incas en Urubamba, alguien que puede haber estado en Machu Picchu, cerca en esa zona, a vivir y convivir con los campesinos de ese lugar. Y ahí nos convertimos al Señor. Nos convertimos con este libro santo que de alguna manera llegó a nuestras manos sin haber entrado nunca a una iglesia evangélica, sin haber tenido nunca ni siquiera una conversación con un pastor. Por eso que en mis años de ministerio, esto pasó hace 50 años ya exactamente, marzo del 74 lo que le estoy relatando, y por eso en el ministerio he recalcado tanto la necesidad de escudriñar la palabra. La palabra de Dios y el Espíritu Santo son imbatibles, son poderosos, es un agente de cambio extraordinario, transforma la vida, da luz donde parece que no la hay, etc. Y por eso, bueno, y ya en ese entonces yo escribía poemas y tenía un cajón lleno, un baúl de esos que se viajaban en los barcos de la abuelita, los abuelos, esos baúles grandes, llenos de escritos, de poemas. Ahora tengo la parte testimonial de haber aparecido en una revista al lado de Pablo de Roca, de Vicente Huidobro, de Gabriela Mistral, de Pablo Neruda, y hablaba de las nuevas generaciones, y ahí aparecía yo con otros amigos que habíamos formado un grupo de poesía en forma espontánea, antisistema. Así que el conocimiento, el contacto con esta palabra bendita hizo que dejáramos al mundo del arte. Y cuando regresamos a Chile después de un par de años, ya convertidos, tuvimos que dejar la profesión y partir de cero. Pero sin nada por delante y por atrás, pero la palabra de Dios como rectora de nuestra vida y guía. Y así fue como por 30 años por lo menos dejé de escribir. Primero quemé todo ese baúl entero, hice una hoguera literalmente en el jardín de la casa y quemé todos esos escritos, y los quemé porque había leído en el libro de los Hechos de los Apóstoles, no sé si ustedes se recuerdan un pasaje donde dice que traían todos los libros de magia y los quemaron, con ese concepto de quemar, y eso implica el daño de la literatura. Ahora uno se pregunta por qué la Biblia ha sido tan opuesta a través de los siglos. Hay momentos de persecución donde se quemaban en las plazas públicas los ejemplares de la Biblia, porque tiene poder, y la literatura en general tiene una eficacia y una influencia muy grande en la mente humana. Ahora, tristemente, la sociedad contemporánea, y Chile es uno de los países, leía que es de los principales de la OCDE, que es como un patrón de ideal que tiene la sociedad en economía y en igualdad, es de los países que menos lee. Por lo menos a los cristianos nos queda la responsabilidad de escudriñar las Escrituras. Y quisiera resaltar el término escudriñar, porque Jesús dijo escudriñar las Escrituras, porque a ustedes les parece que tiene vida eterna, ¿no? Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Leer es una cosa, escudriñar es otra. Escudriñar es indagar, como digo, es como el oro o el metal precioso que está mezclado con la roca en los profundos de la montaña, y hay que con una picota picar y extraer el diamante, el oro, el contenido, ¿no? Y la Escritura, entonces, el concepto de escudriñar es indagar, investigar, no es solo leer. Y uno de este mismo sentido me llevó a mí a
hacer un estudio sobre otro de los libros que es este, que se llama Escuelas de Profetas. Aquí se trata de las escuelas de profetas que había en tiempos de Elías, de Eliseo, de Samuel. ¿Se acuerdan cuando Samuel ungió a Saúl? Que le dijo, mira, vuelve a tu casa, las asnas aparecieron, tu padre está preocupado de ustedes, regresen, y en el camino te vas a encontrar con una escuela de profetas que vienen cantando, alabando y enseñando el Evangelio. Entonces hice un estudio sobre los textos donde aparece en el Antiguo Testamento las escuelas de profetas, que son equivalentes a los seminarios teológicos. Y qué interesante, mientras más el pueblo se alejaba de Dios, entonces sobreabundaban las escuelas de profetas. Quizá el precursor de los seminarios teológicos en este sentido fue Yetro, cuando se encuentra con Moisés y le dice, mira, vas a desmayar, la gente viene a ti, no alcanza a atender a toda la gente, selecciona un grupo de personas, pero le dice, instrúyelos en la palabra, porque ellos tenían que juzgar los pleitos naturales entre seres humanos y las controversias que se desarrollan, no conforme a su idea, a su arbitrio, sino conforme a lo que Dios había establecido, que ya estaba explicitado en el libro de Levítico, que dejó Moisés ahí con claridad las normas éticas y las normas judiciales, jurídicas, tanto civiles como penales. Encuentra maravillas ahí, son de mucha utilidad contemporánea. Hablan contra el cohecho, contra el soborno, dice que eso corrompe a las naciones, etcétera, que lo estamos viendo nosotros en el mundo entero, el nivel de corrupción que hay, ¿no? Y ya en Levítico tenemos esa realidad, ¿no? Bueno, y después hice un estudio de Apocalipsis. Yo tengo hartos estudios académicos, porque tuve 6 años para un bachiller en teología, 3 años para una licenciatura y después 3 años para un magíster de estudios académicos. Pero lo que más me apasiona y lo que más entiendo, y habiendo pasado por todo ese rigor académico, es entender el seminario de la Iglesia. Y yo creo que la Iglesia hoy día en general debe entender, porque el Señor cerró los templos, permitió que se cerraran los templos del mundo entero en forma escalonada. Y eso es para decirnos algo. Yo siempre entiendo que lo primero que quiso el Señor hablarnos fue a la Iglesia, con sacarnos de los templos. ¿Se acuerdan de esa canción? Saca a Dios de los templos, tráelo al lugar donde tú trabajas. Hoy día la dicotomía entre la vida espiritual eclesiástica y la vida en el hogar y la vida en el trabajo es tan distinta. Entonces, he querido dejar, ya después de tantos años de estudiar y escudriñar la Escritura, y además el hecho de estar predicando toda la semana y enseñando y participando durante la semana en otras, en realidad uno ha estudiado la palabra, pero siempre encuentra cosas nuevas que nos conmueven, nos enternecen, nos remecen, porque nosotros somos distintos cada día y la palabra nos habla a lo de hoy y nos proyecta hacia el futuro. Tengo varias preocupaciones yo pastorales después de estudiar bien. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, lo que está ahí es de fácil. La idea es lo que la Iglesia debe conocer, no el teólogo de alta alcurnia que lee, que escudriña, que las opciones del milenio, sino que saber los hechos que están claramente definidos. Hay una tribulación, hay una boda del Cordero, hay un milenio, hay un Armagedón, hay un tribunal de Cristo, hay un tribunal blanco al final. Son conceptos que están claramente delimitados. Si uno sucede un poquito antes o después, el Señor sabrá. Si no nos ha revelado más de lo que está ahí es porque quizás estaríamos desesperados. Así que la tarea, queridos cristianos, es muy grande, muy amplia. Y mire, he escrito solo, al comienzo ponía los libros porque yo escribía mucha poesía y prosa poética.
Y tengo 2 libritos que después los separé porque en el primer libro, el segundo que me comentaba, está mezclado en el libro que los primeros, la poesía con conceptos bíblicos. Porque la poesía es un modo de expresión. Yo me sentía como un hombre alcanzado, con las responsabilidades hogareñas, con 3 hijos, la mantención del hogar y los estudios además y el servicio al Señor. Estudiando teología para poder ejercer el pastorado y además sirviendo al Señor, porque no se trata de quedarnos en la casa. Un hombre alcanzado, con la soga al cuello, arrancando de las cuentas vivo, cumpliendo con la luz, el gas, patentes, impuestos, tax, celulares, corriendo para perseguir las circunstancias con el agua en el pescuezo, entregando 1 minuto para las 12 las propuestas, compromisos y demandas, llegando alcanzado a la hora. Bueno, en fin, ahí sigue, ¿no? Pero relata la realidad que todos tenemos de la lucha diaria por los cuentos. Y en este otro que ya es netamente de poesía, este libro es chiquitito, dice en el prólogo de este libro: si los hombres callan, las piedras hablarán. Pero como es un texto bíblico, está en cursiva, todo el texto bíblico, pero mezclado con lo que viene. Y dice: las palabras son poderosas para tomarse las calles. Los humanos cometen actos censurables. ¡Qué sorpresa! Son muchos más los anónimos que los galardonados, los que sufren que los que la pasan bien, los que son abusados que los tratados con justicia, los que son difamados por envidia y poder que los que tienen debido proceso. Cuando el mal lo produce un hombre contra otro, es cosa reprochable. Cuando es una institución contra un ser humano, es abominable. Hay cosas que chocan demasiado. Un carabinero que participa de un asalto, un sacerdote que abusa de un niño, un Estado que ejerce terrorismo, un delito cometido con cuello y corbata, un pastor que tranza la verdad por un salario. La cobardía es un mal disfrazado que contamina como estornudo. El pavor se apodera de los débiles. El temor se propaga como cáncer. Los que deben hablar, callan. Bueno, y ahí sigue, ¿no? Como un ejemplo de lo que es. Otro libro notable que tenemos, que lo considero yo muy evangelístico, y ese es el deber de parte de la congregación que está aquí representada por algunos de ustedes, que se llama 40 puntos de encuentro. Y son 40 testimonios de personas de carne y hueso, literales, con nombre y apellido, solo que están cambiados los nombres por protección de su vida y por su familia, donde cuentan descarnadamente cómo sus delitos, sus transgresiones, sus pecados y cómo la gracia de Dios, la palabra del Señor, le llevó a reivindicar. Y yo diría que es un libro netamente evangelístico. He tenido el testimonio de personas no creyentes que se lo han devorado en una noche. No pueden pararnos de todo lo que dice. Entonces, por ejemplo, le leo algunos títulos. Quinceañera con hijo. Ya no podía retroceder el tiempo. Me quise casar para irme de la casa. Abusaron de mí. En fin. Y así son relatos bien difíciles, bien honestos, pero con un poder evangelístico muy grande. Así que en este día del libro quisiera incentivarles a que escudriñen la Escritura como primera cosa, y eso lo pueden hacer en su casa a cualquier hora, en cualquier minuto, pidiendo la dirección del Espíritu Santo para que les revele. Y si no, ustedes asisten a congregaciones, a hermanos que han estudiado y tienen cómo hacer consulta. En segundo lugar, si en su iglesia hay seminario o estudios por internet, adelante, no le tenga temor. Lo importante es aprender la palabra. Quizás como un amarre que lo tenía de introducción, pero lo haremos de epílogo.
que es la primera literatura que aparece en la historia de la humanidad, son adagios, refranes, proverbios. Y tiene un sentido muy lógico. No sé si han visto alguna vez, han escuchado la piedra Rosetta, que es una piedra más o menos de este tamaño, que está toda tallada y donde se emana cultura. Pero imagínense lo que sería, por ejemplo, escribir toda la Biblia en piedra. Es una tarea gigantesca. Y así como algunas culturas tenían las pinturas rupestres, el libro de los muertos egipcios, por ejemplo, donde habla de lo que ellos pensaban sobre el camino al más allá. En pocas figuras le están hablando de temas culturales muy grandes. Así pasa con los refranes, los adagios y lo este. Entonces, la cultura antigua, les voy a leer, por ejemplo, algo del Tao Te Ching, que es chino, lo escribió Lao Tse el año 500 a.C. O sea, paralelamente algo pasó en esos años. Hubo un auge muy grande, está toda la cultura griega, con lo que se llama el siglo de oro de Pericles, donde se desarrollan las artes, el teatro, la literatura, Hipócrates con la medicina, donde hace el código hipocrático que hasta el día de hoy está vigente, donde ahí se pronuncia contra la eutanasia y contra el aborto, específicamente, ya en esos años y de un mundo secular. Por ejemplo, dice Lao Tse lo siguiente: el que domina a los otros es fuerte, el que se domina a sí mismo es poderoso. Mire, un concepto, dígame usted, si no tiene que ver con que, de alguna forma, con Santiago cuando habla, la lengua es un órgano difícil de dominar, ¿cierto? Y si uno lo domina es como el timón de un barco que dominaría todo el tema, ¿no? Hay otro tipo de literatura que son los haiku japoneses. Un haiku dice así: este camino ya nadie lo recorre salvo el crepúsculo. Piense usted en ese concepto. Este camino, algo pasó, está solitario, solamente. Y claro, habría que ver en los antecedentes a qué camino se refiere. Confucio, que fue también chino, exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás. Así te ahorrarás disgustos. Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces estás peor que antes. Como diciendo, es mejor no saber lo que tengo que hacer. Pero mire qué profundo, ¿no? Y van dejando estos conceptos, muchas veces de sentido común, que los van dejando y van quedando para la historia, como hoy día estos libros ya uno los puede encontrar, antes era muy escaso, ¿no? Así que casi todo el Rig Veda, los Upanishads, todos los libros antiguos están plagados de conceptos de esa naturaleza tipo proverbial. Ahora, un trozo de la escritura que me marcó después de haber escrito entre los 14 y los 25, 27 años que me convertí al Señor, por lo menos 10 años, con una prolífera producción. Después leí lo que escribió Salomón. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. En otras palabras, nos está diciendo: no seáis tan solo oidores de la palabra, sino hacedores de ella. ¿Cierto? Que no solamente un recoger en el intelecto, sino que llevarlo a la práctica. Pero este verso donde decía no hay fin de hacer muchos libros, me tuvo más de 30 años sin escribir nada.
solamente escribiendo, como lo dije por ahí, en el corazón de las personas, a través de las prédicas, a través de las enseñanzas bíblicas. Uno como pastor o predicador tiene el privilegio de escribir en el corazón, en el alma humana. Y yo espero que el Espíritu Santo selle esas palabras, porque es la palabra de Dios. Y así pasa, ¿no? Pero al final, cuando dije yo, empecé a recorrer ese camino que nadie recorre, del ocaso, dije yo, la vida del hombre tiene su límite y quiero dejar un legado a las nuevas generaciones, y por eso me he apartado tiempo para poder escribir y dejar hasta ahora, y está precisamente esta semana en imprenta el 15º libro que está por salir. Y hay libros de apologética, de defensa del Evangelio. El Señor me ha permitido disertar y dejar una cosmovisión bíblica en muchas partes, con muchos proyectos de ley también, que uno dice, ¿qué hace un pastor metido con estos temas? Pero así el Señor nos han pedido opinión y obligado a estudiar para dar una opinión coherente con respecto a la equidad, a la justicia y a lo que de alguna forma Dios ilumina. Siempre mi lema era: lámpara es a mis pies tu palabra, luz o lumbrera a mi camino. Entonces cuando me pedían cosas difíciles, lo que hacía era sencillamente acordarme de ese texto, que el Señor iría a dar la palabra adecuada para poder exponer una cosmovisión bíblica. Y ahí hemos dejado una voz profética. Por eso el último libro que está en imprenta esta semana se llama Voz Profética Ayer y Hoy. Y hay varios libros de apologética, otros, como le dije, de avivamiento, de estudios, pero todos están orientados, y muchos son frutos de exposiciones reales. O sea, no es teoría, no es una especulación teológica, es sencillamente lo que yo entiendo que cada cristiano debe conocer y saber para estar preparado para los tiempos difíciles que vienen, y sobre todo encararlos con gozo, con profundidad espiritual y con sabiduría para poder compartirlo con el resto de la humanidad. Muy bien. Iglesia Encuentro con Dios presentó TV Encuentro, un refrigerio a su corazón.